Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, mi leoncito, cariño? Te extrañaba. Te he entregado lectura bonus, ¿vale? No te puedes quejar. Es cierto que no estás dentro de los 3 primeros, pero te he entregado lo que es tu lectura bonus, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like. A ver si llegamos a los 400,000 suscriptores. Ya falta poco ya, mi leoncito. Antes de empezar, Leo, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco tibetano. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Empezamos, cariño. Muy bien. Muy bien, mi leoncito. Leo, no sé por qué siento, Leo, que estás como un poco vulnerable, cariño. A lo mejor puede ser que estás pasando por un mal momento, puede ser que estás teniendo muchas discusiones también con tu entorno, o me dice Richard, soy un alma incomprendida o incomprendido también. Pero en estos momentos es como que me dices, si me llegara a pasar algo más, creo que me derrumbo. Estás como un poco con las energías bajas, Leo. Estás como un poco desmoralizado, desmoralizada. Pero esto nos pasa a todos, mi leoncito, al margen de lo que tú estés pasando, ¿vale? Si es una enfermedad, es importante, Leo, que tú pienses en positivo, porque si no, esa energía de duda, de inseguridad, de miedo, hace que se bajen más las defensas. Si a lo mejor de repente tienes muchos problemas con tu pareja, con tu familia, con tu entorno, tienes que estar tranquilo o tranquila, mi querido leoncito, porque esto es como un efecto dominó. Si tú tienes problemas en tu entorno, afecta tu trabajo, afecta tu familia, afecta tus cosas, mi querido Leo. ¿Y por qué, Richard, me dices esto? Porque yo te he visto como si fueras una mariposa, pero tus alas eran transparentes, cariño. Y estás prácticamente ahí en un árbol, escondidito, escondidita. Tienes como algún tipo de temor, pero también puede ser que estás pasando por un mal momento. Y en este momento, mi leoncito, pues, estás muy negativa, muy negativo. Tranquilo, tranquila, Leo, porque esto nos pasa a todos, ¿vale? ¿Te gustaría posiblemente, Leo, que una persona te entienda más? ¿Te gustaría posiblemente que una persona te comprenda la situación que tú estás pasando, pero veo que esa persona se sigue portando como muy frío, muy fría contigo? Y en vez de solucionar las cosas, vosotros terminan a gritos, a discusiones, Leo. Es normal, estás pasando por una mala energía. Estás pasando por un mal momento y esto, cariño, te lleva a confusiones. Entonces, yo te recomiendo, Leo, que desconectes, sal de tu casa, de tu zona de confort, pasea por el parque. Si tienes la posibilidad de irte de vacaciones, vete de vacaciones, porque estás así, estás hecho un bombo. Voy a sacar lo que es carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Leo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, que somos miles. Vamos a ver, Leo, corazón, ¿qué ha pasado? La carta he colgado. ¿Ves, cariño? Mira esta carta. No sé por qué siento que también alguien quiere tener el control de tu vida. O alguien simplemente, cariño, está pendiente de tu vida. Cariño, ¿vale? ¿Por qué? Porque si te das cuenta que hay un personaje que quiere dominar a otro personaje. Y encima, cariño, hay un loro. ¿Y el loro qué hace? Habla, chía, chía, chía. Quiere decir que esta persona, corazón, de repente está lo que es en tu contra o hay un enfrentamiento también porque existe una persona que simplemente habla mal de ustedes.
Hay una persona que le dice, Leo es mentiroso, Leo se porta así, Leo te está engañando, Leo de repente es culpable. Y este personaje, en vez de preguntarte, corazón, pues simplemente te ataca. Te ataca, mi querido Leo. Por otra parte, también, mi querido Leo, te recomiendo que si vas a tener algún tipo de entrevista, algo que esté relacionado con la justicia o con las leyes, ve firme. Ve firme, Leo. ¿Sabes por qué? Porque ellos van a intentar atarantarte. Ellos van a intentar, cariño, que tú te pongas nervioso o nerviosa. Ve firme, mi leoncito, mi leoncita. Demuestra, Leo, quién es el rey, quién es la reina de la selva, de la sabana, cariño, del mambo. Demuestra, Leo, de qué palo estás hecho. Te voy a dar lo que es signos aparte de Libra, el colgado. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver, mi querido leoncito. Me sale un Capricornio. Me sale otra vez Capricornio. Tienes problemas con Capricornio. Otra vez Capricornio. ¿Tienes algún problema con Capricornio, cariño? O Capricornio te pone nervioso, nerviosa, o hay una discusión, hay algo que tú tengas que resolver con Capricornio. Te han salido los 3 Capricornios, cariño. ¿Qué haces con un Capricornio, Leo? Me sale un Virgo. Cierras con un Piscis o un Acuario. Tú solamente toma lo que es tuyo, cariño. Siento que no te entiendes con alguien. Siento como que hay un choque con alguien. Y ese alguien, cariño, puede ser un Capricornio. La letra L, la letra H, la letra F, corazón, del Kevin. Y aquí tengo otra vez la letra F, Leo. Es que, Leo, de verdad, con lo guapo, lo atractivo que eres tú, mi leoncito, te lo buscas simplemente a los más Kevin, de verdad, a las más Lupes. Vamos a ver qué más me dice, ¿vale? El arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Mi querido Leo, dice, escucha, armonía del corazón. La armonía del corazón es una purificación interior que lo conecta con su 4º chakra. Para alcanzarla, debe proceder a las liberaciones kármicas. La meditación y la visualización son preciadas herramientas que le ayudarán todo a lo largo del proceso. Entonces, a ti lo que te dice aquí, mi querido Leo, lamentablemente estás pasando por una etapa un poco frustrante, un poco nervioso, nerviosa, o una persona te pone nervioso, nerviosa, o tienes un problema de una forma general. Esto puede ser las energías, esto puede ser Mercurio, esto puede ser la Luna, puede ser Marte, da igual. A mí lo que me dice Leo, no te dejes provocar. Tienes que mantener la paz, la calma, porque lo que quieren ellos, cariño, es que tú pierdas prácticamente el control. Y tú no puedes perder el control, Leo. ¿Por qué? Porque eres la reina, eres el rey de la sabana, cariño. Entonces, corazón, si esta persona es un obstáculo para ti y no te aporta nada, pues quizás ha llegado el momento, corazón, que rompas con estos lazos kármicos, porque te dice, debe proceder a liberaciones kármicas. Liberaciones kármicas. El otro punto, Leo. Si estás en un problema que puede ser legal o cualquier tipo de problema, busca la solución ya, cariño. Haz un balance. ¿Vale la pena continuar con este proceso legal a pesar que puedo perder un poco de dinero o prefiero mi paz mental? Yo te recomiendo, mi querido Leo, perdón, que busques tu paz mental, ¿vale? Yo te recomiendo. Vamos a continuar. A ver, contra viento y marea, se me cierra la garganta, es el frío. A ver, mi leoncito, vamos a ver, Leo, ¿qué me dice el tarot de la New? Tenemos lo que es la carta del 9 de pentáculos, cariño, por donde pasas dejas huellas, mi leoncito. Y la carta también del 2 de pentáculos. La carta también del 10 de pentáculos, la carta del 10 de copas y cierras con la carta de la reina de espadas. Cariño, siento, mi querido Leo, que existe una persona que a ti te causa lo que es ilusión, mucha ilusión, ¿vale? Inclusive siento como que tú me dices, Richard, lo quiero, ¿vale? Pero siento que esta persona, Leo, posiblemente no convive contigo o no tienen lo que es una relación formal, vosotros dos. Porque a veces te pones a pensar, a veces te pones a meditar
estaré haciendo lo correcto, será la persona ideal, esta persona me amará, etcétera, etcétera. Y como tengo carta guía, la carta del colgado, la carta de colgado como carta guía, yo me guío por esta carta. Siento, cariño, que inclusive de repente esta persona, por eso que también te dice el arcángel Gabriel, rompe con los lazos kármicos, cariño. Siento que esta persona posiblemente, mi querido Leo, es una relación oculta, pero tú lo quieres, ¿vale? Tú lo quieres, tú piensas, te ilusiona, inclusive te hace sentir como con más fuerza, con más ganas de continuar adelante, mi leoncito. Siento esto, ¿vale? Pero bueno, corazón, en el corazón no se manda, ¿no? Es esto. ¿Yo qué te puedo decir, Leo? Decirte, oye, estás haciendo mal, aunque tú ya lo sabes esto ya. Si tú a esta persona lo quieres, a lo mejor yo qué sé, la canción como la canción de Rudy La Scala, cariño. ¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? Te va, cariño, prácticamente yo que sé, lo oculto. Te va prácticamente los amores prohibidos, cariño. Eres como Selena. Amor prohibido, me dice todo el mundo. Ay, por Dios. Porque somos de distintas sociedades. Muy bien. Vamos a ver, mi leoncito. Te va lo prohibido, cariño. A ver qué me dice los ángeles del amor, ¿vale? Eso te pasa, Richard, por reírte. Ya lo sé, ya. A ver, voy a tomar mi agüita, lo tengo calientito. Bueno, ya se enfrió. Dice, aislamiento. Es hora de desconectar del mundo, Leo. Es hora de desconectar del mundo. Pero aquí en esta carta, mi leoncito, sales con tu pareja. Sales con una persona y aquí veo un compromiso. ¿Por qué? Porque están con una vestimenta de matrimonio. Entonces, si tú en estos momentos, Leo, vamos a suponer que me dices, Richard, ¿y qué hago, Richard? Ya que hay un grupo de ustedes, cariño, que tiene algún tipo de inseguridad, algún tipo de duda. ¿Por qué no desconectas con tu pareja, cariño? Y entonces ahí tomas lo que es una decisión. ¿Me quedo con él? ¿Me quedo con ella? ¿O simplemente apuesto por esa relación que a lo mejor de repente, cariño, vosotros van a estar ocultos por mucho tiempo? Haz un balance. Haz un balance. ¿Qué es lo que realmente tú quieres en tu vida, Leo? Haz un balance. Porque siento, Leo, que tú tienes pareja, alguno de ustedes, ¿vale? Pero te gusta otra carne. Ahí no se puede discutir, cariño. Ahí no se puede discutir. Richard, comer pescado todos los días cansa. Me sale escama ya. Yo lo que quiero es un buen filete, argentino todavía. Muy bien. Entonces, cariño, te recomiendo que desconectes con tu pareja y tomes lo que es una decisión. Si estás preparado o preparado. Si no estás preparado o preparada, cariño, pues no hagas nada. Vamos a ver. Un mensaje del tarot Z. Vamos a ver, Leo. Un mensaje del tarot Z, cariño. Un mensaje del tarot Z. Dice, la carta del 2 de oros, mi querido leoncito. Siento, mi querido Leo, que en estos momentos quizás hay un grupo de ustedes que aguanta todo, puede ser por la estabilidad económica también. O tú de repente tienes algún tipo de problema en el trabajo, esta situación te vuelve un poco amargado, amargada, estás estresado, estresada, cariño, pero tú me dices, Richard, no tengo de otra. En estos momentos no me conviene prácticamente renunciar a lo que tengo porque voy a perder mucho dinero. Pero si tú te das cuenta, mi querido Leo, aquí este personaje está luchando con el agua, ¿vale? Los sentimientos. Y prácticamente no sabe qué hacer, está nervioso, es como si hubiera llegado a lo que es un tsunami. Pero aquí al fondo, cariño, aquí al fondo, si te das cuenta, hay tierra firme y también hay edificios. Entonces, siento, Leo, que oportunidades o dinero te va a llegar. Entonces, ¿por qué te complicas tanto la vida? ¿Y por qué no pisas tierra? ¿Por qué no apuestas mejor por una estabilidad o una tranquilidad o lo que realmente tú quieres en tu vida? Te estás ahogando en un vaso de agua. Dinero se consigue, cariño. Ya está. Deja ese trabajo si a lo mejor de repente no eres feliz y busca algo que realmente te haga feliz, mi querido Leo. Respuesta en el tarot egipcio.
O deja a esa persona, cariño. Richard, pero es que si yo lo dejo, voy a perder la casa, voy a perder dinero. Sí, pero eres infeliz, ¿no? Pues ya está. Es como si fueras una niña rica, enjaulada, cariño. Opción 1, opción 2. Ahora, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del Papa es un sí, puede ser que estás lidiando con un Aries. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la rueda es un sí, puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Las características, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Para muchos de vosotros, Leo, es como si estuvieras esperando una respuesta o una comunicación de una persona. Esta persona puede ser de elemento aire, pero también puede ser de cualquier otro elemento, inclusive elemento tierra. Piel blanca o piel trigueña, cabello negro. Es una persona que está atado o atada a un compromiso, pero sin embargo te ofrece algo a ti. Porque si te das cuenta, no suelta el basto aquí arriba, pero te ofrece algo. Tiene lo que es la energía de loco, cariño. Es una persona que tiene sus prontos. Hoy te busco, mañana no te conozco. La carta del 6 de oros, cariño, me dice, vas a recibir una recompensa o una ayuda económica también. O posiblemente, cariño, te van a dar lo que es tuyo, en lo que es en la parte económica. Vamos a ver, una cartita más. Puede ser alguien también de una persona de elemento tierra que te va a dar algo, cariño. Capricornio, Tauro, Virgo. La carta del sol. Para muchos de vosotros posiblemente puede ser que estás lidiando con otro Leo. O es una persona muy cercana a ti, estamos hablando de amigos, de amistades también. Esta persona, cariño, viene de un sitio que no está muy urbanizado, puede ser un pueblo. Piel blanca, cabello largo, castaño, puede ser que tenga canas, cabello negro también. Es una persona muy espiritual, cariño, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura, mi querido Leoncito. Bendiciones de corazón, hasta la vista y sé feliz. Siento, cariño, que tienes que tomar una decisión. ¿Estás preparado o no? Te quiero, Leo. Gracias.